Buenos días a todos los presentes en el Bajo Boquete y desde Alsacia a mi casa. Deseo saludarlos. El arte tiene el poder de cambiar el mundo, de forjar la identidad de pueblos enteros y de naciones. Y, si no lo creen, seguramente lo harán tras leer esta obra que estoy mostrando. Geositis de una nación, ensayos sobre una toma terrestre, es, como la describe Olmedo Beluche en su prólogo para la publicación, una excelente, ilustrada en diario, trilogía ensayística de la escritora e investigadora Ariadna García Rodríguez. La edición que tengo el honor de presentar hoy contiene un libro que es técnicamente tan ligero como su lectura, tanto que sería imposible adivinar la sustancia contenida en él solamente a partir de su envergadura. Angosto como nuestro ritmo, pero también como ofreciendo una visión amplia de cada punto. Cuenta con un poco menos de 80 páginas, así como con una cubierta verde esmeralda, que pueden ver aquí, en la que aparece el mapa de un Panamá encuadrado en un cerebro humano, y en el Atlas, un globo terráqueo dibujado de paralelos y meridianos, alegoría de la geosina, neologismo que evoca el central de cada ensayo que presenta, la cosmovisión de un pueblo, la hace de una nación, forjada por su geografía, omnipresente, inevitable, permanentemente imponiendo sus dictados, como diría la historiadora Carmen García. Nada más adentrarnos en el espacio es posible encontrar una sugerencia de que esa comunidad verde esmeralda representada no es gratuita. A lo largo del mismo, de líneas primero, más explícitamente después, puede advertirse cómo nuestro país, hace poco más de un año, condenado por las protestas masivas contra el expolio de su tierra por parte de una compañía de Ciudad del Norte, y hoy, nuevamente atribulado por la amenaza existencial de la acecha desde su otro predilecto vecino septentrional, reivindica en lo verde un tesoro que es suyo, propio, parte íntegra de su identidad, cuando históricamente había sido utilizado como símbolo del territorio, soberano, tropical, y toda la letanía de estereotipos ajenos al expediente local. En definitiva, una visión extranjera de los panameños como salvaje, perdido en la sombra de ustedes. Esta suerte de poética, como lo describe la autora, pero sobre todo la anterior y constante lucha, por no hacerle honor a toda su riqueza, juega un papel importante en el desarrollo de los trabajos arquitectónicos, advirtiendo la enorme dificultad, no que imposibilidad, de disociar por completo la identidad de los propios, de la visión ajena que se tiene de ellos, de la que se retoma de lleno en el mismo de los trabajos anteriores. Más que una obra, estamos ante una recopilación de trabajos que, en sus respectivos tiempos, fueron publicados como ensayos académicos en el extranjero, a tener en cuenta en Estados Unidos y aquí en Francia. El propósito de esta publicación es precisamente de poner estos ensayos, por lograr principalmente expuestos a ojos de académicos e investigadores, sobre todo del extranjero, en manos del público, primordialmente el público panameño, en un formato que ofrece, a partes iguales, una visión aguda, crítica, positiva de la historia de la identidad nacional, entendida a través de la literatura, y una lectura ajena, sencilla, cargada de encanto y riqueza narrativa, y un relato o un cuento de la paz. En definitiva, una edición que podría bien leerse en una tarde, y en tan corto lapso, cambiar en gran medida nuestra visión de la identidad panameña y de sus orígenes en la literatura, en la narrativa y especialmente en la comedia. Los ensayos tratan varias obras, pero es preciso llevar el papel esencial que juega la novela Núñez de Balboa, escritor de la novela, del escritor panameño Octavio Méndez Pereira, en 2 de ellos, lo cual es producto del ensayo. Fundamental es, como está escrito, como fundamental es en la construcción de la identidad nacional durante lo que todavía podría considerarse como los albores de la República Hispánica. Lo que me gusta poner de relieve García Rodríguez a través de su análisis de la misma. Más que analizar, cada ensayo desgrana con gracia y precisión todo el ideario y las intenciones detrás de los elementos incluidos en esta obra, especialmente vistos desde sus orígenes no de la historia, sino en la literatura, en la poesía y en conceptos universales de la narrativa y del pensamiento, así como en rasgos identitarios fundacionales comunes a toda la América hispana y no solo al Istmo. Como ejemplo de estas ideas universales, podemos encontrar la traición a la historia desde el poético, la respuesta traicionando a la poesía de la historia, y de cómo esta, a menudo, termina siendo legada como un híbrido, a veces como un Frankenstein, construido de una y otra poética. A este respecto, hace su aparición
El mismo George, ícono del romanticismo, con su talento sobre el primer contacto con el Homero de Castro, al cual quedarán impresionados de la enorme influencia que un solo verso puede ejercer en la visión de un país entero desde puertas afuera en la historia. Como advertidor, haciendo alusión a la palabra entre otros, por el propio Howard Hughes durante la exposición para más en celebración de la inauguración del canal de 1915, que ni siquiera tuvo lugar en Panamá, en California, Estados Unidos. En referencia a los orígenes de los platos identitarios panafricanos, resulta sumamente revelador la manera en que la estadística extrae de la relación escrita con Pereira, esta relación, no hay mucho más casual, la asunción de una identidad de pueblo viejo, en relación de dominación, a través de la figura de las mujeres indígenas como alianza, como las describe históricas pero mudas ante la historia, sensuales del género, dotadas a menudo de la voz del tercero, como una suerte de justificación para el sometimiento. Una construcción poética que, como se advierte en este ensayo, no necesariamente se condice, aunque no siempre, con la realidad, y que en otros casos relacionados directamente con el tema de la obra, pueden resultar ser incluso adulteraciones de los hechos que buscan siempre dar sustento a una determinada narrativa identitaria. Méndez Pereira replica, haciendo eco de las ideas fundacionales de las demás naciones hispanoamericanas, de las cuales Panamá es la hija menor, se describe en el último ensayo. Los apuntes sobre la relación entre estos hijos y la ideología del trabajo, como otro de los significativos de la dominación colonial de otros pueblos, también dan la clara evidencia de este contexto, aunque de manera menos evidente, y también ponen de relieve cómo sus raíces se extienden hasta la época que esta ve la luz, la de las independencias y de la revolución industrial. Méndez Pereira, parece poder ser en esas líneas, pone a Panamá en la misma página de la historia de sus naciones vecinas y hermanas, llenando, para Diego Paranel, un vacío identitario que se quedó durante más de un siglo de guerra Colombia, y que en parte la coloca en una posición de no pertenencia a ninguna región en particular, fenómeno que seguro ha sido advertido por la audiencia y que se esclarece especialmente durante el último de los ensayos, titulado por una poética de lo transitorio, Panamá, Paso y Frontera, en el que se trata el prólogo de Elena Poniatowska para el libro de la invasión, y donde se presenta una crítica a su utilización del cuento de la vía de la orquídea de Carlos Fuentes como base para él, sustentada en el criterio de que Carlos Fuentes nació allá, nació en el Istmo, siendo americano. Finalmente, quiero resaltar un valor agregado crucial en esta utilización, y es que si bien no empezada en sí, está cargada de referencias, fuentes, citas de un sinnúmero de obras, archivos y autores. Es una recopilación de ensayos que es mucho más que eso, y que abre las puertas a mundos a menudo desconocidos, así como escritos sumamente trascendentales, como estos no estuvieron una vez, han sido publicados en la academia, que también a través de este libro son puestos al alcance del gran público. El psiquis de una nación revela, pone en evidencia los mitos fundacionales de Panamá, pero sobre todo deja de relieve cómo con mitos, a veces algunos de ellos, hasta de un solo verso de largo, se puede forjar entera la identidad de una nación. Así es, bueno, tengo un par de preguntas, digo, los días abiertas. Y la primera pregunta que quisiera hacerte, pues, bueno, uno de los pintores, especialmente los primeros que mencionó, es la entrega, de la novela de la novela de los labios Méndez Pereira, un sitial protagónico, ¿no? El desarrollo de la identidad nacional. Pero no puedo evitar pensar en que para tal fin, pues, es necesario que ese conflicto llegue a la paz, ¿no? Sin embargo, en la vida cotidiana, la televisión, es mucho más común tener contacto con grandes poemas, con la poesía, ¿no? Gutiérrez, una vez de Ricardo Paz, eso en Ricardo Viroño y las canciones. Mi pregunta a propósito de ellos es: ¿cómo explicarías entonces la permeabilidad de las ideas fundamentales de una obra como la de Pereira en el imaginario popular, mediando quizá un método contacto directo con el día a día de panameño? Muy buenos días a todos. Primero que todo, agradezco la oportunidad a los organizadores del evento,
a Alianza Literaria, y a sus maravillosas mujeres que lo llevan adelante, a el Movimiento Cultivos y a la Fundación de la Biblioteca de Boquete. Si bien entiendo, la pregunta suena sencilla, no sé si lo escucharon bien, pero es compleja la forma. Él me está preguntando básicamente por qué escojo o por qué la narración o la narrativa, una novela, para llevar adelante la propuesta, en lugar de haberme quizás enfocado en poesía, ¿no? Para hablar de la construcción de la identidad de lo nacional, de lo panameño. En este caso, la novela, presenta una novela de Méndez Pereira. Bueno, entre eso, la respuesta es bipartita y trato de ser lo más breve posible. En parte es como toda la vida, uno llega a ciertos lugares después de un proceso. Pero al mismo tiempo también el factor de suerte o mala suerte. Y en mi proceso yo me estaba especializando en literatura colonial y me interesaba hacer un trabajo comparativo de las crónicas del siglo XVI con obras literarias del siglo XX, en particular las nacionales. Y entonces en ese sentido encajaba perfectamente esta biografía novelada, como la llaman Méndez Pereira, de Vasco Núñez de Balboa. Pero posteriormente me fui obsesionando con la idea de la nación y la construcción de la misma. Y por eso llego allí. ¿Por qué la narración? ¿Por qué pienso, o por lo menos por qué se plantea de esta forma, lo de la narratividad o la narración frente a la poesía? Si bien la poesía, digamos que muchas veces la poesía es como la música, que no pasa por la aduana del cerebro y llega directamente al corazón, y por eso ocupa un espacio y un lugar que no cambia, a pesar de que puede cambiar el soporte, puede ser digital, puede ser oral, puede ser leída en papel. En cambio, la narración, que lo vivimos en el cotidiano, en lo cotidiano, para podernos comunicarnos, eso es narración. Narramos quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué hicimos, qué vamos a hacer. Funciona de manera subversiva, funciona de manera como agente secreto, ¿no? Como espía. Entonces, en el caso, y por eso quizás no somos tan conscientes de ello, en cambio, con la poesía somos conscientes que estamos frente a un fenómeno poético que nos toca. Y en el caso de la imagen de Vasco Núñez de Balboa, surge en ese momento porque era necesario hacerlo, pero no es solamente una novela, Iván, sino también otros elementos que se pusieron, que empezaron a articularse alrededor de los años 30, 40, a los 30 años de ser república, porque era justo y necesario. Entonces, en ese sentido, va a calar en el imaginario nacional y que se va a notar en una iconografía nacional. Hay estatuas, hay conmemoración que se llama Vasco Núñez de Balboa, hay una avenida, es decir, hay toda una iconografía al respecto. Por eso entonces son complementarios. También, alejándonos un poco de la obra y yendo al lado más personal, te quería preguntar, ¿eres escritora de profesión? Y bueno, sonará raro, pero en Panamá no necesariamente es una común. Por ejemplo, Rosa María Brito, en América, el mismo Octavio Méndez Pereira, el ilustrador, entonces como el Miranda de Cabal, Diego Valdías. Sin embargo, te has formado en literatura, te has destacado en el análisis de textos de varios autores. Pero bueno, también al tener formación literaria de base, evidentemente esta visión ha sido propicia para generar su cultural. Entonces, cuéntanos un poco sobre ellos, sobre tus publicaciones, sobre BBB Cancún, es como seguramente muchos de tu vida han conocido, sin necesariamente saber quién está detrás. ¿Qué influencia tiene este ojo agudo que se tiene en esa información? Que analiza la literatura. Como escritora, y en este caso de poesía, también practico la narrativa breve. En todos los casos, y esto no excluye la narración, el narrativo, así sean crónicas, la imagen, para mí, lo que se entiende como imagen, que no me refiero a la imagen visual, sino al conjunto que el cerebro procesa de toda la data de input que recibimos, desde lo visual, lo sonoro, lo olfativo, lo táctil, el gusto, para luego entonces reconstituirlo y devolvernos una imagen, que ya sea un recuerdo, una completa abstracción que parta de cero, como figuras, ¿no? Entonces, eso es lo que en todo caso ha sido el puente, lo que me está preguntando desde escritora, como BBB de Cancún, que es mi nombre, mi seudónimo, en honor a mi madre y mis abuelas, a mi trabajo como crítica literaria,
como ensayista, como lo quieran ver, pero siempre va a estar supeditado a la búsqueda de esa imagen, que es la que realmente sostiene cualquier trabajo. Y en este caso es bastante fácil, desde lo verde y la construcción de la tropicalidad, como se podrá ver en el último ensayo, en un ensayo que trabaja el prólogo de Elena Poniatowska al libro de la invasión, y que está cimentado en otra imagen, que es un cuento de Carlos Fuente, lastimosamente un cuento menor que no nos deja muy bien parados y que está construido en la imagen de la tropicalidad, como lo monstruoso, como lo abyecto, y eso es lo que priva. Igual que en el segundo ensayo hay una construcción basada en un verso que supuestamente tuvo un error histórico, un verso de John Keats, el poeta decimonónico inglés romántico, en donde él coloca en lugar de Balboa, en el pico, en la montaña en el Darién, coloca a Cortés. Y se ha escrito mucho sobre ese supuesto error y ha sido también enmendado el supuesto error. Entonces ahí la imagen de un error de dos figuras históricas juxtapuestas que funcionan al final como el pionero norteamericano, para que también dentro de ese mismo ensayo aborde también yo un análisis sobre un discurso que da Theodore Roosevelt en 1915 en la exposición Panamá Pacífico, que tomó lugar en California, en Estados Unidos, California, en lugar de Panamá, y no fuimos invitados para celebrar la apertura del canal. Entonces, hasta Roosevelt llega a esa imagen, él se la va a reapropiar y la va a asumir como que es él el heredero del legado español, porque el Pacífico pasa de ser el Pacífico español, el mar español, para convertirse en la nueva era política del mar norteamericano proyectado hacia el Pacífico. Entonces, detrás de todo eso hay imágenes que son las que sostienen cualquier narrativa, cualquier discurso. Y si no me creen, no tienen por qué, pero creo que quien mejor lo expresó, quien mejor lo sustenta, la teoría de la imagen, como la estoy tratando de describir con malas palabras, es justamente un americano, y es José de Lima, que está detrás de toda esta lectura mía.